Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Ayer que tuve en el pueblo, compadrito Juan José, los estudiantes gritaban ¡viva la revolución! Y le decían al alcalde que se asomara al balcón. Que es que hay tan y que esos son los que venden no sé qué. Que es que hay tan ripuerto ya los que venden la nación. Bueno, muy buenos días, le damos la bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, en su programa número 544 con la mejor información y los elementos para el debate. Programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, con su directivo Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE. Esta semana abre con la buena noticia de la decisión del Pacto Histórico al designar como candidata vicepresidencial a Francia Márquez, acompañando en fórmula al que seguramente será el futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ella, abogada afrodescendiente, mujer valerosa de la región del Cauca, defensora de la vida, ambientalista y sobre todo conocedora de la problemática nacional. El pacto histórico se fortalece con Francia. Es la hora de redoblar los esfuerzos para alcanzar el triunfo en la primera vuelta. Con Francia y con Petro se vence el miedo a la clase política guerrerista y de la muerte y se abre la posibilidad y la esperanza de cambiar la historia del país en beneficio de las clases populares de Colombia. Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución. Y desde Voz Educadora rechazamos rotundamente la campaña sucia orientada desde la ultraderecha, los medios de comunicación y ahora con los candidatos presidenciales del Centro Democrático al estigmatizar a los docentes del país. Una estrategia orquestada que intenta desprestigiar la educación pública y la organización de los docentes, declarándolos un enemigo interno. Nada más absurdo podría esperarse de esa misma clase política que tiene el propósito de privatizar la educación. La misma que le ha negado los recursos a la educación pública, a los niños, a los maestros y a los padres de familia. La misma que señala y persigue a FECODE por atreverse a opinar en este dolorido país. El magisterio, por el contrario a lo que los cínicos dicen, ha sido la víctima de un sistema político y administrativo que pretende privatizar la educación, la salud, los servicios públicos para entregárselos a la perversidad y la corrupción de los empresarios y los negociantes intermediarios. Los hasta ahora nadies y olvidados ahora serán el poder en una nación que será la potencia mundial de la vida. Colombia despierta y cambia su historia en el 2022. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. No entendí lo del petróleo, ni lo del gringo ladrón, pero algo tendrá de cierto, pues se emberriondó el montón, que es que tan, que esos son los que venden la nación, que es que tan. Bien, iniciamos en Voz Educadora con el informe distrital con el compañero Luis Alexander Hurtado, responsable de los derechos humanos y vicepresidente de la ADE. Bienvenido, compañero Alexander. Muy buenos días, Carlos. Un saludo fraterno a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras por parte de la Junta Directiva de la ADE. Rechazamos los acontecimientos violentos ocurridos en los últimos días en las instituciones educativas de la ciudad. La situación actual de los espacios escolares no son más que el reflejo de la sociedad y una serie de decisiones erróneas tomadas por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, los cuales desconocen las realidades de la escuela y los territorios. En el marco de la pandemia, las instituciones educativas fueron convocadas a su apertura de forma dictatorial, sin estudios previos, sin estrategias pedagógicas y organizativas, con el fin de mostrar eficientismo o revanchismo político, sin contemplar que la gran mayoría de la población escolar hace parte de las familias que sufrieron y aún sufren la mala gestión, el hambre, la exclusión, la pérdida de familias. Son quienes no tuvieron o aún no tienen acceso a los medios digitales, quienes enfrentan violencia intrafamiliar, migraciones penosas,
y un sinfín de circunstancias que afectan tanto las subjetividades de nuestras comunidades educativas como las dinámicas organizativas, mismas que aún se encuentran sin ser atendidas. El estallido social que mostró a la juventud como protagonista no es algo desligado de esta realidad, ni fortuito, sino que es el reflejo de la indignación y la desesperanza ante la pobreza multidimensional que padece la gran mayoría de la población colombiana. Esta serie de circunstancias requiere, previo a la reapertura de las escuelas, un ejercicio preparatorio que no solo pasa por garantizar gel, jabón y agua, sino todo un plan pedagógico de inversión y administración de los recursos para la atención de esta contingencia. Rechazamos el encubrimiento e invisibilización de la violencia en las escuelas expresadas a través de las pandillas, del microtráfico, de las riñas por intolerancia, el acoso, el abuso sexual, las violencias basadas en género, la explotación sexual, la prostitución infantil y juvenil, situaciones que no son espontáneas o surgieron de la nada. Estas situaciones expresan un escenario de descomposición social generada por la pobreza y la falta de atención por parte del gobierno distrital y nacional a la población colombiana. Podríamos enunciar un sinnúmero de circunstancias más que vive la escuela actual, lo que pone en peligro. Es necesario comprender por qué la sociedad colombiana debe continuar exigiendo la inversión en educación y los cambios necesarios para atender realmente la violencia que circula y fortalece nuestro objetivo en defensa de la educación pública estatal y la escuela como territorio de paz. Este escenario tenía que explotar de alguna manera y es tristemente a través de la violencia en los territorios que lo hace. En este sentido, es necesario tomar decisiones urgentes y holísticas que apunten al reconocimiento de la escuela como territorio de paz, de tal fin que la Secretaría debe garantizar un posicionamiento y movilización de las instituciones en defensa de la educación pública estatal como derecho y su fortalecimiento, que se atienda y dé solución inmediata a las denuncias sobre acoso, abuso sexual o violencias basadas en género, promoviendo acciones pedagógicas y por ende curriculares que mitiguen tales situaciones, que promuevan la desnaturalización y denuncia, así como el desarrollo de acciones pedagógicas que promuevan ejes organizativos al interior de las instituciones como una permanente perspectiva de género, que se realice un ejercicio permanente de recomposición y recuperación del papel del maestro y la maestra como agentes de transformación, que se atienda y se dé solución inmediata a las necesidades de bienestar estudiantil y a las exigencias de una educación en condiciones dignas. Y por supuesto, y que se atiendan las exigencias de la ADE en los acuerdos firmados con la Secretaría de Educación, que todavía son acuerdos vinculantes y que no han sido solucionados en su totalidad. Por tal motivo, rechazamos la persecución, denunciamos la estigmatización que hace el gobierno al magisterio, defendemos la educación pública estatal y rechazamos cualquier tipo de violencia sobre la escuela, en medio de una profunda crisis social, económica, impuesta por el modelo neoliberal. Llamamos a que se hagan compromisos escolares, carnavales por la vida. Seguiremos impulsando la escuela como territorio de paz. Hoy el compromiso es por la vida, la paz y la democracia. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, presente. Les habló Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE, coordinador de derechos humanos y docente orientador. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día mágico, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, 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 pullas. Muchas pullas a los enemigos de la educación pública estatal que arremeten contra las instituciones educativas y los maestros, ya que no han podido cumplir con su lema de acabar con FECODE. Y esos enemigos tienen nombre propio, pues les molesta que los maestros estén con el pacto histórico. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero muchas pullas al registrador nacional
a quien le quedó grande su cargo y permite el manoseo de los mismos de siempre que quieren manipular las elecciones y sus resultados. Menos mal que el pueblo ya no come entero, carajo. Pullas, pullas, pullas. Pullas, recontra pullas al gobierno Duque, que pone en riesgo a los colombianos en caso de un conflicto mundial al adquirir el nuevo estatus por almacenar elementos militares de Estados Unidos y un grado de mayor dependencia militar de ese país. Esa es la dinámica de la OTAN, la dinámica de la guerra. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas al Centro Democrático, pues le descubrieron su montaje en la catedral al contratar a jóvenes venezolanos para que se hicieran pasar por colombianos de la primera línea y seguir enlodando a Petro y al pacto histórico. Les salió el tiro por la culata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y pullas a los don Fico, Uribe, Vargas Lleras y Santiago Montenegro, director de fondos privados, quienes cotizan en Colpensiones, pero obligan a los pobres a cotizar en sus fondos privados. ¿Qué tal el cinismo? Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas a la junta directiva de la ADE, que acompaña, apoya y resiste frente al ataque de ciertos sectores políticos a los colegios públicos estatales. De la letra a la acción. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos, muchos vivas, a la fórmula vicepresidencial de Petro, Francia Márquez, porque la historia está cambiando. Por los nadie, por los olvidados, por la dignidad y la justicia, Petro, presidente. Francia, vicepresidente. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la caravana humanitaria y foro con participación de la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos que pretende romper la militarización en Arauca y superar la crisis que deja cerca de 100 asesinatos. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos, muchos vivas, a la propuesta de reforma pensional del candidato presidencial Gustavo Petro, pues es urgente y realizable. La pensión universal garantiza un derecho y acaba un negocio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas al tiempo de los nadies, al tiempo de los ninguneados y los olvidados, al tiempo de la memoria, al tiempo de la minga, al tiempo del pacto histórico. Ganaremos en primera vuelta. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos, muchos vivas, a la derrota del fraude, a la derrota de las maquinarias tradicionales, a los comprometidos con la vida y el cambio. Con un Congreso multiverso representativo, se alza el poder del pueblo colombiano. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas, a la memoria del camarada Bernardo Jaramillo a 32 años de su asesinato. La herida sigue abierta y la justicia no la ha podido curar. Bernardo dio su vida buscando la paz del país. Viva la memoria de Bernardo Jaramillo. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneros, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos los nadies, jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no practican religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no aplican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, los nadies. En el pueblo, compadrito Juan José, los estudiantes gritaban, ¡viva la revolución! Y le decían al alcalde que se asomara al balcón, que es que hay tan y que esos son los que venden no sé qué, que es que hay tan recuerdo yo, los que venden la nación. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llegó la hora a la voz del consejo con nuestra concejala
Heidi Sánchez. Bienvenida, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá, en representación de la Unión Patriótica. Quiero extenderles un caluroso saludo. Bueno, yo pues en primera instancia quiero manifestarles pues la alegría que siento y sé que sentimos todos y todas con la enorme representación que tenemos hoy en la Cámara de Representantes y en el Senado del Pacto Histórico. Recuperamos 3 curules, estamos hablando de un Senado de 19 personas del Pacto Histórico, así como de 26 cámaras de representantes, sumada al Senado pues adquirido por las circunscripciones indígenas con el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, importantísima elección con, por ejemplo, Aida Quilcué. Triunfamos también en el hecho de haber rechazado la intención de parte del registrador de hacer reconteo de votos sin ningún tipo de garantía y pues dándole gusto al uribismo. Y la noticia más importante de esta semana es que la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, sea Francia Márquez, una mujer negra, una mujer feminista, víctima, defensora de derechos humanos, defensora del medio ambiente, una mujer que viene de lo que llamarían algunos y algunas esa Colombia profunda. Esto sin duda alguna le da un aire y un entusiasmo inigualable a quienes vamos a estar en la campaña del Pacto Histórico. Seremos gobierno y ganaremos en primera vuelta. Vamos con toda. Así entiendo por qué hablan de revolución. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, dando el agradecimiento y dando un parte de victoria, tenemos al compañero Gabriel Becerra, nuevo representante a la Cámara por Bogotá en la lista del Pacto Histórico. Le damos la bienvenida y felicitaciones, Gabriel. Mi mensaje de agradecimiento a los maestros y maestras unitarios que contribuyeron al triunfo del Pacto Histórico. Quiero informarles que nos hemos constituido en la primera fuerza política de la ciudad, con más de 1.200.000 votos en la consulta, con más de 900.000 votos en la Cámara de Representantes, con 7 representantes, con una bancada de senadores que por el momento va entre 20 y 21, con la votación más alta de la consulta y ya con una fórmula vicepresidencial entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Hemos, sin lugar a dudas, colectivamente contribuido a ayudar a dar un paso adelante en la tarea de cambiar la historia de Colombia. La derecha ha sufrido una gran derrota electoral, una gran derrota política y se resiste a abandonar el poder. Por eso yo quiero invitarles a que reforcemos todo el trabajo posible con nuestra comunidad educativa, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, para que esa política del pasado, esa política de la guerra, esa política del neoliberalismo, esa política antisocial que persigue a la Federación Colombiana de Educadores y que la quiere acabar arrancándole también las conquistas al movimiento magisterial, no sea el devenir de la nación colombiana. Invito a los maestros y a las maestras del Distrito Capital y de todo el país, en mi nueva condición de representante a la Cámara por el Pacto Histórico en representación de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, a que podamos el próximo 29 de mayo, entre todos y todas, generar el hecho político más importante de los últimos años, de las últimas décadas y yo diría que del último siglo. Poder conquistar por primera vez un gobierno progresista de coalición democrática en defensa de la vida, en defensa de la paz, en defensa de la dignidad. Un abrazo a todos y a todas. Ni lo del gringo ladrón, pero algo tendrá de cierto, pues en Berriondo el montón, que es que hay tan, que esos son los que venden la nación, que es que hay tan, que esos son los humanos, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Ahora
Ahora que atisbo mi rancho, todo harto de pobreza, después de haberme jodido, arando una tierra ajena, con los guambitos más flacos que los perros del patrón. Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución. Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos con una interesante reflexión sobre la violencia y el fraude en la historia electoral de nuestro país. Bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de La Voz Educadora. En esta ocasión compartiré con ustedes un comentario que podría llamarse ¿Está viva aún la maña de ganar elecciones mediante la violencia y el fraude? Porque solo los ingenuos y los interesados en mantener esa mentira siguen diciendo que esta es la democracia más antigua de América Latina. Es necesario recordarles que en el siglo XIX el partido que perdía las elecciones organizaba una guerra para tratar de recuperar el poder. Por eso tuvimos 9 guerras civiles durante el siglo XIX, la última de las cuales hizo tránsito hasta los comienzos del siglo XX. En 1949 el Partido Conservador en el poder había desatado una persecución tan violenta y criminal contra comunistas y liberales que no hubo ocasión para que se presentara un candidato del Partido Liberal. Y así, las elecciones con candidato único, lógicamente la ganaron los conservadores e impusieron en el poder a Laureano Gómez, un hombre que incrementó la violencia durante el tiempo que estuvo en el poder, el cual perdió mediante un golpe de Estado. Como se ve, nada de democracia, nada de elecciones legítimas. Y en el 70, el padre de Pastrana, Misael Pastrana Borrero, llegó al poder mediante un fraude. Hasta las 12 de la noche iban ganando las elecciones Gustavo Rojas Pinilla. Después se fue la luz y a las 3 de la mañana apareció Misael Pastrana Borrero ganando las elecciones. Ya se nos habían olvidado esas tretas del bipartidismo para mantenerse en el poder. Pero ahora, en esta ocasión, como el pacto histórico ganó tan ampliamente las elecciones parlamentarias, otra vez Álvaro Uribe Vélez y el hijo de Misael Pastrana intentaron raponearse las elecciones. Afortunadamente no pudieron hacerlo por la presencia de unos veedores internacionales y porque la prensa internacional ya estaba comentando el intento de fraude. Ello sirvió para recordarnos lo que ha sido constante en la historia de Colombia: violencia y fraude para la burguesía mantenerse en el poder. Este intento frustrado constituye una advertencia al pacto histórico. Debemos prepararnos para cerrarle el paso a la violencia y a los fraudes en las elecciones de mayo, en donde estamos convencidos que ganará la presidencia Gustavo Petro y con ello comenzará una fase de cambios profundos, radicales, democráticos, para sembrar en el país una época que incluya a todas las clases sociales hasta ahora excluidas. Hasta el próximo domingo. Ahora que atisbo mi rancho, todo harto de pobreza, después de haberme jodido, arando una tierra ajena, con los guambitos más flacos que los perros del patrón. Ahora sí entiendo por qué. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Y ahora tenemos el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Ganar, cueste lo que cueste. Esa es la premisa
de una ultraderecha guerrerista en el poder profundamente preocupada, la que sin duda ha dejado los escrúpulos de lado para asumir con determinación cualquier medida, por despreciable que sea, que garantice su triunfo electoral. Por su parte, la innegable convicción en un proyecto progresista de largo aliento por parte de los nadies se hizo manifiesta en las urnas y con base en la experiencia, un gran número de personas buscaron defender el triunfo, desenterrando los votos que ellos, los innombrables, habían enterrado en los conteos no realizados, en los números tachados, lo que dejó cerca de 400.000 votos adicionales con el dedicado trabajo de un enorme equipo escrutador. No con los brazos caídos, como dijera el innombrable en sus redes, en efecto se ratificó el gran triunfo con creces, por lo que las reacciones y llamadas a la represión no se han hecho esperar. El momento histórico demanda de la más alta identidad y conciencia de clase para ir a las urnas masivamente el próximo 29 de mayo y ratificar la votación del pasado 13 de marzo, ganando la presidencia en la primera vuelta. Por eso, hoy queremos ubicar en el contexto para el magisterio colombiano, FECODE y la educación pública estatal, las grandes amenazas. Se radica en el Congreso el proyecto de ley 331 por parte de la senadora María Fernanda Cabal y Margarita Restrepo, congresistas del partido de gobierno, el cual llaman a trabajar vagos y le da a la educación el carácter de servicio público esencial, coartando así la movilización y el derecho a la protesta por parte del magisterio colombiano. De igual manera, el gobierno nacional, con respecto del fallo del Consejo de Estado, que deja en firme y legitima la reclamación de cesantías sin la barrera de los 3 años para el magisterio colombiano, con total doble moral y argumentando un impacto fiscal que no existe, presenta un recurso de insistencia. Presentan entonces desde la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado una coayudancia para interponerse de nuevo ante ese derecho alcanzado. Asimismo, se publica por parte del Ministerio de Educación una resolución unilateral frente al manual de funciones donde se invoca el acuerdo con FECODE, pero se impone el texto del gobierno de manera unilateral. Asimismo, denunciamos la no expedición del decreto de salarios por parte del gobierno nacional, que tiene el decreto guardado en sus gavetas y el magisterio se mantiene con el mismo salario del año 2021. De igual manera, el desmantelamiento acelerado de las plantas de personal en todo el país. Se profundiza entonces la arremetida política, la arremetida económica y legislativa contra el magisterio colombiano. Y eso, mis queridos maestros y maestras, comunidad educativa, exige asumir posición. Entender que hoy vinieron por todo, por nuestro trabajo, por nuestra subsistencia, por la paz, por la vida, por los derechos fundamentales, por la educación pública estatal. Por lo tanto, la salida es un gobierno alternativo. Llamamos al magisterio colombiano a la más férrea unidad, solidaridad y lucha, a que adelantemos nuestra lucha desde el aula, desde la escuela, desde las urnas y en las calles. Vamos con un voto de clase a transformar sin ninguna duda, sin ningún plazo, sin ninguna espera a nuestra querida Colombia, porque la escuela sí es territorio de paz. En el pueblo, compadrito Juan José, los estudiantes gritaban, ¡viva la revolución! Y le decían al alcalde que se asomara al balcón, que es que hay tan y que esos son los que venden no sé qué, que es que hay tan recuerdo yo, los que venden la nación.
Bueno, transcurre la mañana y tenemos la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael y asesor de la CUT Bogotá, Cundinamarca. Hoy con el tema sobre los medios de comunicación. Bienvenido, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora, medios de comunicación, responsabilidad e intereses. En uno de los programas anteriores denunciamos a los medios de comunicación occidentales o más bien accidentales ante la cuestión de Ucrania. Nada de lo que dicen resulta ser cierto, lo repiten hasta el espasmo y al que leímos el calificativo de alta dosis de infotoxicidad para convencer a los oyentes. También se denuncia el silenciamiento de los medios de información, la clausura o prohibición de los incómodos medios como RT y Sputnik. Surge entonces la pregunta, ¿cuál es la principal función de la prensa y medios de comunicación? No es la de transmitir información de los acontecimientos que ocurren en el presente y en un lugar determinado de la manera más clara, objetiva y fidedigna posible para que los ciudadanos deban estar informados para tomar las mejores decisiones posibles. Si bien se puede afirmar que también todos los medios y prensa tienen una función en la transmisión ideológica, es decir, transmitir unas ideas. Ahora bien, el fondo de la cuestión resultaría determinar qué ideas se transmiten y qué interés defienden. Aunque siempre ha existido la comunicación alternativa cuyo fin es la información sin buscar beneficios, esta siempre ha sido superada por el otro tipo de prensa y medios de comunicación que se comportan como empresas capitalistas, ya que producen un objeto que es una mercancía que se compra y que se vende, y esa es la información. Y como se sabe, esta tiene una gran inversión por parte de los grandes grupos de información o multinacionales para obtener beneficios multimillonarios, así como la tendencia a la acumulación y la monopolización que marcan el camino a seguir, qué contenidos y de qué manera se publican, tienen herramientas mucho más fuertes y se aprovecharán del caldo social para extraer más beneficios. No hay moral en la prensa, así todos los medios de comunicación, quieran o no, acaban escribiendo y publicando noticias pensando en los beneficios que pueden obtener, no en el hecho de informar y transmitir información objetiva desde su posición. El dinero mueve esa libertad de prensa. Sin tener este hecho claro, estaremos desinformados, alienados y a merced de lo que escriban los grandes grupos de información para que adoptemos los valores, opiniones, hábitos de consumo y creencias que quieren imponernos. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los nada, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata, los nadies, los hijos de nadie, los nadies, los dueños de nada, jodidos, 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 jodidos. Pero hoy, con el pacto histórico, le llegó la hora a los nadies. Ahora aquí atisbo mi rancho, todo harto de pobreza, después de haberme jodido, arando una tierra ajena, con los guambitos más flacos que los perros del patrón. Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución. Actualidad. Actualidad. 6 de las 16 curules de paz están cuestionadas por financiación y relación de algunos de los electos con clanes políticos tradicionales, entre ellos la hija del parapolítico Martínez Sinisterra. Uno de los comisionados de la verdad señaló que con la huida de alias Matamba no se sabrá la verdad, al igual que se busca entorpecer para que alias Otoniel no hable sobre militares, empresarios y políticos involucrados. Se han perdido 20 billones de pesos con 15 EPS cerradas, afectando a 9.300.000 personas. Uribe y Pastrana desconocen los resultados electorales. Pésimos perdedores quienes dicen defender la institucionalidad. La cuestionan cuando pierden. Además, su postura es inconstitucional y antidemocrática. En Cali, Boyacá y Santander se han presentado denuncias por la entrega de alimentos en mal estado a los estudiantes. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que en Colombia durante el año 2021 aumentó la violencia, especialmente en los territorios. Mocoa, Putumayo, 5 años después de la avalancha, continúa sin soluciones. El alcantarillado aún sin terminar. Ahora que atisbo mi rancho, todo harto de pobreza, después de haberme jodido, arando
los guambitos más flacos que los perros del patrón. Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución. Bien, y nos vamos despidiendo con las notas musicales de Eliana y de Garzón y Collazos con la canción Ahora sí entiendo por qué. Igual que con el poema de Eduardo Galeano, Los Nadies. Preguntas, sugerencias o aportes a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Sigamos construyendo el pacto por la vida, por la educación, por la dignificación de la profesión docente, por una nación potencia mundial de la vida. Un abrazo fraternal para todos y para todas. Un feliz descanso y chao, chao. Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.